Muchachos, como siempre, es un gustazo verlos. Hoy es jueves, es fin de semana y vamos a estar viendo uno de los últimos temas dos de los últimos temas de los que hablaremos durante nuestra primera unidad. Recuerden que estamos hablando de los textos literarios y el día de hoy nos dedicaremos a hablar de los tipos de textos literarios, concluyendo los dos tipos los más básicos. De hecho, son de los que no es que sean menos complejos, pero son más fáciles de explicar y son más bien algo que se experimenta y no algo que se pone, que no es, se trata de algo que se pueda aprender de forma teórica, sino más bien una experiencia que se debe tener de manera práctica. Y pues el día de hoy estaremos hablando de dos tipos de textos. Vamos a hablar de los textos dramáticos y los textos literarios ensayísticos. Ahora, empecemos por los textos dramáticos. ¿Qué son los textos dramáticos, chicos? Los textos dramáticos son aquellos que se escriben con la intención de presentarse a modo o forma de obras teatrales. Son más bien el arte de pararse en el escenario. A diferencia de los demás textos narrativos que están hechos para que sean experiencias globales, pero al mismo tiempo individuales, los textos dramáticos están creados y diseñados para presentarse frente a una audiencia, frente a un grupo de personas. Y por lo tanto, hay muchos más factores relevantes que se deben tomar a consideración, porque cuando hablamos de un texto dramático no estamos hablando de algo que se deba leer, sino más bien de algo que se debe, como dije hace unos momentos, experimentar. No se trata de algo que, a pesar de que sí se puede leer un texto dramático, por supuesto que sí, la intención de los autores o de las personas que escriben textos dramáticos siempre serán, y digo de verdad, siempre serán, que sus textos dramáticos sean presentados a forma de obras dramáticas, obras de teatro o dramas, también como se les puede conocer, delante de una audiencia en un respectivo teatro. Sé que nosotros estamos medio acostumbrados a considerar que cuando hablamos de teatro pensamos directamente en estas pequeñas obras de calidad, de bajo presupuesto que usualmente hacen por aquí en nuestra ciudad. Pero de verdad que el teatro se formó desde hace muchos años, tiene su origen en la antigua Grecia, cuando se utilizaba el teatro y el anfiteatro como para relatar historias, mitos y leyendas, aventuras y demás cosas que ayudaban al pueblo griego a comprender y entender lo que estaba sucediendo en su alrededor. Por ejemplo, cuando Grecia ganaba una guerra, los generales y los líderes del ejército eran los que aparecían en las obras, y en la antigua Grecia montaban las obras, los villanos eran los que perdían la guerra y los héroes eran los que ganaban, y siempre era así, era su modo de transmitir la información, y con el paso del tiempo se convirtió en un modo de entretenimiento, se hacían fiestas cada vez más grandes, cada vez más entretenidas y cada vez más lujosas. Con el paso del tiempo, las obras dramáticas fueron lo previo a la cinematografía, era una forma de actuar lo escrito, y no, en esa época pues por supuesto no existía el cine, y estas eran las obras que brillaban, fueron los primeros actores que existieron en algún punto, y por supuesto siguen formando parte de nuestro diario vivir, aunque no todos las apreciamos de una forma, este, digamos así, que quiero decir más bien que ya se trata como para un público más selectivo, ya se trata de un grupo de personas que se dedican al teatro precisamente, y gente que sabe apreciarlas. Puede que aquí en nuestra ciudad como que no sea muy importante, y en México en general creo que ignoramos bastante el teatro, pero por ejemplo en los Estados Unidos, en Nueva York, está, no sé si en Nueva York, pellizquenme si me equivoco, pero está Broadway, que pues es literalmente sí es en Nueva York, es literalmente una calle donde hay un montón de teatros y todos los días se presentan obras teatrales, musicales y de todo. Entonces, eso es un texto dramático. Un texto dramático es un escrito que está producido para ser representado en un teatro o en un escenario. Los elementos del texto dramático son sencillos y son los siguientes. El primero son los actos y las escenas. Así como los textos narrativos tienen inicio, desarrollo y final, los textos dramáticos tienen primer, segundo y tercer acto. Los actos dramáticos o los actos que están en un guión de teatro siempre serán las pequeñas divisiones que marcan el inicio, el desarrollo y el final de
de un texto dramático. El primer acto es conocido como el inicio o el planteamiento, el segundo acto es el desarrollo, el cuarto acto es el final o la solución. A veces hay un cuarto acto, que el tercer acto es el final, el cuarto acto a veces es como la escena post créditos, como si fuera de los Vengadores. A veces se trata de un epílogo o lo que sucede después del final. Entonces, los actos suelen ser 3 en el teatro, y las escenas son las que se dan cada vez que los actores entran y salen. No se conoce como acto a cada vez que los actores entran y salen. Las escenas son los cortes o los momentos que marcan el inicio y el final de una situación dentro de la situación general. Por ejemplo, si los protagonistas están en la escuela y tienen que cambiar de la escuela a una casa, se cierra el telón, se apagan las luces, se encienden las luces, se vuelve a abrir el telón y ya los personajes están en su casa o en cierto lugar. Así es como podemos determinar que está dividido el guión teatral. Por supuesto, el guión teatral en su estructura está compuesto por diálogos y acotaciones. Los diálogos son todo lo que los personajes han de decir, y las acotaciones son las indicaciones que deja el dramaturgo. ¿Y quién es el dramaturgo? Es el que escribe un guión teatral. Las acotaciones son las notas que hace un dramaturgo para indicar cómo es que los actores deben actuar, de qué manera expresan lo que dicen, y también las indicaciones del lugar en el que se encuentran, la escenografía en la que se desarrollan, y por supuesto todo lo que él considere importante para mejorar la presentación de la obra o el texto dramático frente a una audiencia. Por supuesto, en los elementos también se encuentra el argumento y los personajes. El argumento es la trama, de qué trata la obra y cuál es, digamos así, cuál es el tema del que hablará y qué es lo que sucederá de manera general dentro de la trama. Si es una lucha del bien contra el mal, el argumento irá una pelea entre el bien contra el mal, entre tal héroe y tal villano. Si se trata de un romance, estos dos jóvenes se enamoran y les pasan muchas cosas a lo largo de su enamoramiento. Por supuesto, los personajes, a diferencia de en los textos narrativos y en los textos líricos que hemos aprendido, los personajes en una obra deben de indicarse de forma clara. Principalmente, de hecho, los personajes en la estructura de un guión de teatro se encuentran antes que el guión mismo, porque es importante saber quiénes son los personajes y de qué forma actúan, cómo son, cuántos son, porque de la cantidad de personajes dependerá la cantidad de producción que necesita una obra o un texto dramático. Ahora, como paréntesis también, existen textos dramáticos que no tienen diálogos. El diálogo es cuando se produce una conversación entre dos o más personas, pero hay obras teatrales que son de una sola persona. Ese tipo de obras teatrales se conocen como monólogos o soliloquios, que son obras de uno o más actos en las cuales una sola persona sale y produce cierto tipo de interacción y conversación con sí misma que habrá de remover o hacer reflexionar a la audiencia. Es una forma teatral específica, es cuando no tienes amigos y presentas tu obra tú solito. Se le conoce como monólogo o soliloquio. Por supuesto es diferente porque pues, es un solo personaje y te vas a encontrar con el monólogo larguísimo en vez de los diálogos variados como siempre vamos a encontrarnos. Muy bien, ahora les voy a mostrar un guión teatral. Este guión teatral es de mucha relevancia. Está escrito por Héctor, déjenme ver cómo se llama el autor, Héctor Abélica. Este señor trabaja con la CNDH y escribe este guión de teatro que se llama Tu Mentira. Y este guión de teatro habla acerca de la trata de personas en México. Entonces lo escribe la CNDH para que cualquier escuela lo utilice con la intención de concientizar acerca de la trata de personas.
Aquí en el prólogo podemos encontrar de qué trata el texto o el argumento. Dice, la trata de personas es un delito que causa graves daños a las personas y comunidades, constituye un ataque directo a la libertad, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Basados en esa experiencia y reconociendo la importante herramienta pedagógica, y ya me encuentro por aquí abajo, no sé si lo ven, que puede constituir el teatro para abordar temas tan sensibles como este por su capacidad para transmitir, acá. Dice, presentamos este guión tratal para cualquier persona interesada en contribuir a la prevención de la trata de personas en su escuela. Como pueden ver y como les dije anteriormente, pues se trata de una forma de conciencia, de producir conciencia. Ajá. Dice, se han incluido breves recomendaciones para animar a quienes nunca han actuado. Entonces, consideraciones, aquí están algunas consideraciones que el autor tiene y que explica más o menos qué es lo que se va a hacer, pero el guión teatral técnicamente inicia aquí. Personajes por orden de aparición, y aquí te aparece la lista de personajes que van a interactuar o que van a estar presentes en la obra. Como les dije, es de suma importancia porque son estos personajes los que determinarán la cantidad de actores necesarias y la producción necesaria y requerida. También, a mayor cantidad de personajes, más grande la producción. Okay, aquí está, se encuentra primer acto, que es el inicio o planteamiento. Como les dije anteriormente, escena 1, es decir, la primera escena, la primera vez que salen los personajes al teatro. Y tenemos las acotaciones. Aquí el autor explica cómo va a ser que van a actuar los personajes. En esta escena conoceremos la situación de varios personajes. Estas son acotaciones. Uno de los principales es Sol, una adolescente a la que su padre y madre tienen trabajando de día en la tabarrota de Don Pedro, con quien tiene una deuda. Sol es una chica de carácter dócil. Aquí te explica cómo es el personaje, para que la persona que interprete al personaje sepa de qué manera comportarse. Son las acotaciones, las indicaciones que el autor deja para que los actores sepan cómo actuar. Y aquí inicia. Primero, el autor aclara el lugar, una tienda de abarrotes, y en la acotación indica lo que está haciendo el personaje. Sol barre apresuradamente, entra Don Pedro, usa un mandil. Estas son acotaciones, indicaciones de cómo está sucediendo lo que se ve, y inicia el diálogo. Don Pedro, apúrate, Sol, hay mucha gente en la tienda. Sol, pero me dijo que limpiara el gallinero y que le diera de comer a las gallinas. Este es el formato de un guión de teatro. Aquí pueden encontrar más audio, sale música de telenovela, más acotaciones. ¿Okay? Escena 2, salen los personajes en la primera escena, vuelven a entrar en la segunda escena, acotaciones, indicaciones del autor en la parte superior, se dice dónde está el lugar, qué va a sonar, y las acotaciones del autor le dan profundidad a la obra teatral. Así continúa a lo largo de varias escenas. Esta precisamente tiene varias escenas hasta llegar al segundo acto y finalmente concluir con el tercer acto. Déjenme ver si logramos encontrarlo por acá. Parece que ya lo pasamos. Sí, ya lo pasamos. Listo. Bueno, este es un guión teatral. Ok, en otras circunstancias los hubiera puesto a hacer el guión teatral en el salón. Me hubiera gustado ponerlos a trabajar en una obra de teatro y que ustedes las presentaran, por supuesto, para que experimentaran el teatro de primera mano. Eso es lo que hubiéramos hecho si estuviéramos trabajando de forma presencial. Los hubiera hecho actuar. Ahora, el teatro, por supuesto, posee una estructura interna y una estructura externa, porque el contexto en el cual se crea el texto dramático es muy importante. Todos los textos dramáticos tienen contexto histórico, es el momento en el que se desarrolla la obra y el momento en el que el autor escribe la obra, y un contexto geográfico, el lugar en el que se desarrolla la obra y el lugar del que proviene el autor que escribió la obra. Los contextos de la obra son relevantes porque veremos en ellas prácticas y costumbres que no suelen verse en las obras o en la vida diaria en nuestro país. Por ejemplo, las personas que hayan leído Romeo y Julieta, al inicio de Romeo y Julieta, este ejemplo es el que pongo siempre, hay una conversación entre dos sirvientes de los Capuleto y los otros, que no recuerdo su nombre, que eran dos familias que estaban muy peleadas. Y venían los dos sirvientes de una familia y estaban pasando los otros dos sirvientes de la otra familia. Y al inicio del texto están estos dos teniendo una conversación y dice uno al otro, mira, ahí vienen los sirvientes de la familia esa. Me voy a morder el pulgar para que me vean. Y el otro le dice, no te muerdas el pulgar, vas a provocar problemas. Y el otro responde, no, sí, me voy a morder el pulgar, y que se muerde el pulgar.
Y tú que estás leyendo este texto, lo ves y dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está mordiendo el pulgar ese güey? ¿O por qué es tan importante? Resulta que en el contexto histórico en el que estamos hablando, una época previa a la existente, a la nuestra, la época de los 1500, cuando todavía estaba vivo por ahí William Shakespeare, y el lugar en el que se encontraban, que era el contexto geográfico en Italia, pues en ese momento, en ese lugar de la historia, morderse el pulgar era igual que hacerle una señal obscena a las personas que están a tu alrededor. Era igual a cuando se te atraviesa alguien en el público, perdón, en el tráfico y le andas alzando el dedo de en medio para mandarlo a la fregada. Era pues una forma de insultar sin abrir la boca, pues una señal obscena que era una falta de respeto. Entonces, para que nosotros podamos entender una obra, tenemos que entender que la obra posee contexto histórico, una época en la historia en la que se sitúa y contexto geográfico, un lugar en la historia en la que se sitúa. Ahora, como se trata de una obra dramática, existen diferentes papeles que cada persona debe de tomar o recoger para poder crear una obra teatral. Existen, vamos a llamarlos, 4 papeles que se ven influenciados o que interactúan de manera directa a la obra. Antes los papeles que se producían entre un papel, entre un texto y eran 2, ¿no? Cuando leemos un texto narrativo, ¿quiénes están interactuando? 1, el escritor, y 2, el lector, autor y receptor. El que redacta el texto dramático, el que redacta el texto como el narrativo o el literario, y el que lo lee. Pero aquí hay 4 personas o 4 personas figurativas, 4 papeles que se deben de tomar en cuenta cuando leemos un guión dramático. Primero, el primero que juega un papel es el dramaturgo. El dramaturgo es el autor de la obra, quien escribe el texto dramático. La persona que redactará en un momento específico de su vida el texto dramático con la intención de producir o de crear algo. Ahora, el dramaturgo no siempre es el mismo que el director. El director es quien se encarga de coordinar a los actores y a todos los detalles alrededor de la obra y la producción de la misma. Los actores son las personas encargadas de tomar las formas y papeles de los personajes que el dramaturgo crea y seguir las instrucciones del director para presentar la obra dramática. Y por último se encuentra el espectador, y el espectador es el que se encargará de apreciar y valorar la obra dramática. Ahora, la intención del autor aquí ya no pasa por 2 manos, porque usualmente la interpretación depende de lo que escribe el autor y lo que entiende el lector. Pero cuando hablamos del drama hay más factores a consideración que pueden producir distanciamiento o acercamiento a la obra dramática. ¿Por qué? Porque depende del director que también sale la obra y depende de los actores cuántos sentimientos se pueden transmitir a través de la obra. Si la obra es muy buena, pero el director es malo, la audiencia no va a tener una buena interacción con la obra dramática. Por el contrario, si el director y el dramaturgo y la obra dramática son buenas, pero los actores son malos, el espectador o la audiencia va a tener problemas para interpretar o sentir las emociones que el dramaturgo pretendía comunicar o entregar. Entonces ya no se trata de un proceso de interpretación de 2 factores, viendo la intención y la interpretación, sino ya depende de la intención, la interpretación, la actuación y la dirección. Ya hay más cosas que más factores que pueden influir en la perspectiva de una persona, de un espectador, en cómo o de qué manera le afecta la obra directamente. Esas son las características y los elementos de las obras dramáticas. Espero que lo hayan escuchado y lo hayan aprendido todo, porque vamos a cambiar de tema hablando del último tipo de texto que necesitamos aprender nosotros. Ya no nos queda mucho tiempo y esto lo voy a hacer rápido, de hecho. Los últimos textos literarios de los que estaremos hablando serán los textos ensayísticos. El texto ensayístico es un texto que es complicado de explicar y que durante el tiempo de nuestro aprendizaje iremos aprendiendo a mayor y mejor profundidad. De hecho, seré yo mismo quien les explicará
cómo escribir un ensayo. Actualmente iremos por la teoría y perseguiremos y pretenderemos entender la teoría y el esqueleto, así como la estructura y los elementos de un ensayo. Un ensayo viene del griego exagium y se trata de un texto expositivo argumentativo que defiende un punto de vista y por lo tanto se puede considerar como un texto subjetivo, porque en un ensayo nosotros tomaremos un tema y a través de nuestro pensamiento crítico trataremos de defender un punto de vista, una perspectiva o una postura que tengamos acerca del tema. Por eso se dice que se trata de un texto personal. El ensayo tiene naturaleza crítica porque el objetivo del ensayo siempre será que tú como autor pienses y hagas pensar a las personas que lean tu ensayo. Uno de los requisitos más importantes del ensayo es que se trate de un texto que esté claro y fundamentado, es decir, que no tenga ambigüedades o que no sea, que no dé la oportunidad de que las personas interpreten ideas diferentes a la que tú tienes como autor. Este es quizá el texto que está menos, el texto literario que está menos sujeto a la interpretación y pretenderá siempre tener fundamentos y estructuras sólidas a través de las cuales las personas puedan entender lo que estás tratando de decir. Ahora, como nosotros estamos hablando del ensayo literario y no de los tipos de ensayos que usualmente vemos en la escuela, el ensayo literario tiene ciertas características específicas, donde estaremos hablando de temas o, digamos así, cosas que tendrán una complejidad distinta, porque no serán temas de estudio, sino temas más emocionales o sentimentales. El ensayo literario pretende explicar, por ejemplo, por qué nos enamoramos rápido. No existe una explicación científica de ese tipo de cosas, pero sí una explicación dramática, literaria, una explicación a través de la cual el autor puede promover, digamos así, la reflexión en quienes leen el ensayo mismo. ¿Por qué el hombre es bueno o por qué el hombre es malo? Todo esto son temas sociológicos, temas literarios, temas que se prestan a la poesía, al drama, a la literatura y por lo tanto se pueden considerar o crear a través de perspectivas o temáticas literarias. Siempre se tratará el ensayo literario de temas que no son comprensibles, sino más bien están relacionados con lo metafísico, lo que se entiende pero no se ve, y por lo tanto hablarán de cosas complejas, literarias, poéticas, etcétera, etcétera, etcétera. Como por ejemplo, ¿por qué nos enamoramos, no? Nosotros sabemos que existe un proceso ahí de endorfinas y no sé qué porquerías, que son una reacción química en el cerebro. Obviamente existe una teoría científica, pero también existe una teoría emocional, sentimental. Y de eso se tratará el ensayo literario. El ensayo está dividido en su estructura en tres: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, en el ensayo, siempre se debe de presentar la opinión del autor. Cuando nosotros escribimos un ensayo, siempre pretenderemos que nuestra opinión o postura quede clara desde el primer momento que iniciamos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos al generar una tesis o hipótesis. Es decir, la tesis es una afirmación o una oración que creamos nosotros como ensayistas para determinar de qué es lo que va a tratar el resto de nuestro ensayo y la opinión o perspectiva que vamos a tener. Por ejemplo, si estoy escribiendo un ensayo literario acerca de la belleza física, yo puedo decir, en mi tesis, no existe la belleza física porque lo que vemos con los ojos debemos verlo también con el corazón. Entonces ya estoy creando algo ahí dramático, literario, y las personas pueden esperar que yo en mi ensayo argumente más o menos de que nosotros no vemos con los ojos, sino con el corazón. Ahora, en el desarrollo habrán tres partes que compondrán o que son importantes a tomar en consideración cuando escribimos un ensayo. Los ensayos están basados en argumentos. En los argumentos nosotros como personas encontraremos todas las razones, se les conoce también como razones, por las cuales el autor defiende su tesis. ¿Okay? Un autor expondrá algo y en el desarrollo determinará argumento tras argumento cómo es que él defenderá lo que él mismo cree. Un ensayo se considera persuasivo porque siempre pretenderá convencer y promover las líneas de pensamiento de las personas. Es decir,
Un autor en un ensayo escribe con la intención de hacer reflexionar y pensar a las personas que su perspectiva es la verdad absoluta. Siempre querrá convencer a los demás de que lo que él escribe es lo que es. ¿Okay? Por lo tanto, y para que pueda hacer un ensayo persuasivo y convencer a los demás y exponer claramente los argumentos, un ensayo debe ser lógico, es decir, no debe de contradecirse y todo debe de tener un lineamiento ordenado, es decir, debe de seguir a detalle la estructura y estar ordenado de forma jerárquica, que los argumentos más importantes vengan al final y los menos importantes al principio, y puntual. Un ensayo no debe de tener información extra e innecesaria, sino debe de tener justamente y equitativamente la información requerida y aplicada para que las personas lo entiendan. Y por último encontraremos la conclusión en el ensayo. En el texto ensayístico, en la conclusión, habremos de concluir y redirigir todos los argumentos que hemos creído y hemos desenvuelto durante el desarrollo. En la conclusión encontraremos también la resolución del autor, es decir, el punto o el momento en el que el autor habrá ya terminado y determinado cuáles son las líneas de pensamiento que él ha decidido seguir y habrá de dictaminar cómo es que llegó a su conclusión o a su propia tesis y si se comprobó o no se comprobó. Por supuesto, en el ensayo nosotros siempre debemos aspirar a que nuestra tesis se haga realidad. Para la conclusión, cuando escribimos un ensayo, lo que decimos al principio debe de haber quedado claro, comprobado y determinado en el final. Habrá muchos más aspectos de los cuales vamos a hablar cuando estudiemos un poquito más acerca del ensayo. Para concluir esta unidad y este módulo, habremos de escribir un ensayo literario. Por supuesto, cuando llegue el momento de escribir un ensayo literario, yo mismo me encargaré de que aprendamos un poquito más de él a profundidad y en el texto escrito. Por el momento, ahorita mismo nos encontramos hablando del ensayo de una forma teórica, es decir, que solamente nos estamos aprendiendo sus partes porque es lo que requerimos aprender en este momento. Más adelante habremos de aprender más del ensayo y espero que esta información les funcione como las bases en las cuales van a cimentar el resto de su aprendizaje. ¿Okay? Esto es solamente la puntita del iceberg, chicos. Hay mucho más que aprender acerca del ensayo y sobre todo habremos de escribir mucho más acerca del mismo. Van a ver que van a estar viendo formas de ensayo a lo largo de los siguientes módulos que vayamos aprendiendo. En este módulo van a ver una forma de ensayo, en el módulo 10 van a ver otra forma de ensayo, en el módulo, todos los módulos que yo doy un montón de módulos. El módulo 13 me parece que es el módulo de argumentación. Literalmente todo el módulo es aprender a hacer un ensayo argumentativo. Por último, quiero determinar y dejar claro que existen diferentes tipos de ensayo. Y dependiendo de los tipos de ensayo, dependerá el tipo de discurso que encontraremos dentro del ensayo mismo. Hay ensayos literarios, los ensayos que están basados en lo emocional, lo sentimental y todo lo que no se ve. Los científicos, los que están basados en la experimentación y observación científica. Los académicos, los que escriben los estudiantes y los profesores para el aprendizaje y la educación. Los filosóficos, los que hablan de teorías metafísicas de la vida basadas en las preguntas de quién soy, de dónde venimos y a dónde vamos. Y los políticos, que son los discursos ensayísticos que crean las personas como los políticos, por así decirlo, los que se encargan de gobernar y así. Y esos tipos de ensayos siempre estarán diseñados y creados para convencer a las personas o a la audiencia, a una audiencia de mayor tamaño, de que sus decisiones y sus acciones son siempre las correctas y las determinadas para conseguir el poder. Con eso terminamos los dos temas de hoy. Como les dije, del ensayo estaremos hablando más a profundidad en el futuro. Por lo tanto, yo quiero que nos centremos hoy en nuestro aprendizaje y conocimiento en los textos dramáticos principalmente. A partir de este momento les explicaré su tarea. Les voy a dejar dos tareas nada más. La primera es investigar cuáles son las 5 obras de teatro más importantes, no las 5, cuáles son las obras de teatro más importantes en general, porque yo supongo que les van a salir más de 5. ¿Cuáles son las obras de teatro más importantes e influyentes de la historia y por qué, por supuesto? Entonces me van a escribir las obras de teatro más importantes de la historia y su respectiva justificación. Me van a poner
Las obras más importantes de la historia. Según la fuente tal que investigué en internet, las obras más importantes de la historia son Hamlet de William Shakespeare, porque Hamlet representa el inicio de los textos dramáticos y aparte fue escrita por uno de los autores más importantes, shalala, shalala, shalala. Punto. Siguiente. Otra obra muy importante es tal de tal autor. Se considera que esta obra es muy importante porque terminan su escrito, me dejan todas las obras que ustedes hayan considerado o les haya parecido en sus respectivas fuentes, que son las más importantes de la historia, y tan se acabó. La segunda tarea que les voy a marcar es mucho más sencilla, es que durante estos siguientes días presten atención a sus acciones dentro de su casa y que escriban un diálogo que ustedes tengan o hayan tenido con sus padres, amigos o las personas que tengan cerca y lo redacten en forma de guión teatral. Es decir, que ustedes imaginen que son dramaturgos y que están participando en una obra que se conoce como La Vida y escriban entonces una cosa, conversación o situación que tengan dentro de sus vidas o que hayan tenido recientemente, y la detallen y escriban como si fueran autores. Entonces van a poner, le ponen título a su obra de teatro, por supuesto, le pueden poner el título que ustedes quieran. Por ejemplo, le pueden poner Hablando en la cocina, como ustedes quieran, no importa. Le ponen su título y le ponen personajes. Y ya ustedes determinarán quiénes son los personajes que participaron en la obra. Personajes, y ya le ponen ahí mi jefa, mi abuelita y yo, ¿no? Y empiezan el diálogo aquí. Entra Rubén, mi nombre, o si no lo sabían, a la cocina. La jefa se encuentra lavando el pollo, qué sé yo. Y ya ponemos el diálogo. Rubén, 2 puntos. El diálogo siempre, los nombres de los personajes siempre se escriben con mayúscula en los diálogos. Y le ponemos Rubén. ¿Qué onda, jefa? ¿Qué haciendo? Y así se van a ir hasta redactar una escena que ustedes hayan tenido en sus vidas personales. Aquí le ponemos la jefa. Nada, jugando. Así me contesta siempre mi mamá. Siempre que le pregunto qué está haciendo y obviamente está trabajando, me dice nada, jugando. Esas son sus tareas. Si tienen dudas, preguntas o comentarios, te los dejan en WhatsApp porque ya se nos acabó el tiempo de la reunión. Chicos, que tengan muy bonito fin de semana. Nos vemos hasta el lunes. Se me cuidan, hacen sus tareas. Ya llevan 8 actividades. Échenle ganas. Bonito fin de, chicos. Disfruten su fin de semana. Bye. Si van a desayunar, buen provecho.